levantar sus palmas exaltando al Señor. Sabios hay en esta noche que le digan: sí, Señor, yo declaro que tú eres mi roca y que me llenaré en tu palabra. Tú eres mi roca, tú eres mi fuerza, solo en ti, Señor. Vamos, díselo a Él. Firme estaré. Solo en ti.
confiamos en ti, Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos confían en Jesucristo como la roca firme de nuestra vida? Muy buenos días, amada iglesia. Te saludo con la paz del Señor. Damos gracias al Señor porque podemos nuevamente, otro domingo más, poder unirnos en este culto, que lo haremos virtualmente, pero sabemos que estamos unidos en un mismo espíritu. Es el maravilloso obrar de nuestro grandioso, poderoso y eterno Dios, ¿sí? Amada iglesia, le doy muchísimas gracias por sus oraciones hacia mi vida, mi familia, por mi esposa Rebeca. Ella sigue mejorando paulatinamente. Gracias al Señor está fuera de peligro su vida, la del bebé. Está en un estado estable y seguimos clamando al Señor, confiando que Él hará su perfecta voluntad. Y también le doy muchísimas gracias por las oraciones, por mi vida, la vida de mi padre, de mi hermano, que ha fallecido mi madre, que nos ha ganado la carrera. Ya está en las preciosas, en el precioso hogar con el Señor Jesús, disfrutando de su presencia. Esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que evita que nos caigamos, que evita que nos deprimamos. Podemos sentir el dolor, lloraremos, por supuesto, somos de carne y hueso. Pero como vemos la historia de Job, con todo lo que pasó, la historia de Job es un hecho real, no es una historia ficticia. Muchos leen la Biblia pensando que es una historieta, pero la Biblia es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, que está precisamente para consolarnos, para que tengamos paciencia y para que veamos que todos vamos a padecer las mismas cosas como cristianos, pero tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús por la resurrección de Jesús, totalmente contrario a la desesperanza que tiene el mundo. Por eso, como dice el apóstol Pablo,
como derrotados, pero no destruidos, en apuros, en hambre, desnudez, en azotes, en persecución, pero siempre, siempre el Señor permanece fiel y todo lo que Él hace es para nuestro bien. Todo lo que Él hace es perfecto, porque su voluntad es perfecta. Y su fidelidad es inmutable. Todo lo que ha prometido, Él lo cumple. Lo cumplió y lo cumplirá. Por eso, para comenzar, hoy vamos a ver el tema número 12 de nuestra serie Temas de Importancia para la Iglesia. Ante tanta falsa doctrina, doctrina de hombres, doctrina de demonios, tanta confusión mundial, ¿no?, que estamos viviendo, vemos colapsado acá en Argentina y en todo el mundo, realmente colapsado el sistema sanitario, de salud, y todo da muestra que la palabra se cumple y que el día de nuestra redención está cerca. Por eso debemos aprovechar bien el tiempo, como estamos haciendo en estos momentos, de meditar en la palabra, pero no solamente meditar, sino escudriñar, profundizando cada versículo de la Biblia para ponerlo por obra en nuestras vidas. En todos estos momentos de tribulación, de angustia, de dolor, es cuando realmente demostramos nuestro cristianismo. Cuando todo va bien, es fácil decir, no, yo soy cristiano. Pero cuando vienen las pérdidas, cuando vienen las tribulaciones, las pruebas, dice que nuestra fe va a ser probada como el oro en el fuego. Así que, amada Iglesia, debemos aprovechar y vamos a ver un tema profundo, un tema importante que lo he titulado ¿Dios aborrece el pecado pero ama al pecador? Pero antes vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Te invito a orar ahí con tu familia, juntos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está en este momento en cada uno de nosotros, guiándonos y llevándonos a toda la verdad en Cristo Jesús. Porque, Señor, tú eres bueno y has permitido que hoy podamos nuevamente meditar en tu palabra, Señor, que tu palabra se haga viva en nuestra carne para ponerla por obra, que no seamos oidores olvidadizos, sino que realmente podamos ser hacedores de tu palabra, porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que si me aman, obedezcan mi palabra. Ahí está claramente tu voluntad, Señor. Si decidimos amarte, debemos vivir acorde a lo que tú nos has mandado. Por eso, Señor, ayúdanos a poner por obra tu palabra en nuestra vida. Llénanos de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque hoy una vez más nos vas a hablar. Gracias, Señor, porque solamente tu palabra es refrigerio, tu palabra son vida y son espíritu, y solamente tu palabra puede convertir el alma. Solamente tu palabra permanece para siempre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén.
Como te decía, el título es Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Seguramente has escuchado, ¿no? Que yo lo he escuchado también, la frase Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Yo creo que sí, que esta frase es muy usada, ¿sí? Generalmente por el catolicismo, y está introducida también en las iglesias evangélicas también, ¿sí? El único problema es que esta declaración raya en la herejía, porque no es lo que la Escritura enseña, no es bíblico, no está en la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y de conducta. Hay varios lugares a través de la Biblia donde dice que Dios aborrece al que hace el mal. Y vamos a hablar de eso, vamos a contextualizar y aprender cómo debería ser nuestra manera de explicar el amor de Dios bíblicamente, ¿sí? Porque el amor de Dios es justicia también, es justo, ¿sí? Y vamos a explicar este amor inmenso que nos ha tenido Dios bíblicamente, y la salvación, para no decir lo que la Biblia no dice, ¿sí? Muchas veces predicamos cosas que hemos escuchado de otros predicadores y sin investigar. Puede ser que suene bien, ¿no? Esta frase, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, porque atrae a la gente, ¿no? Atrae a las personas esa frase. En cambio, lo que dice la Biblia no atrae a la gente, porque la Biblia dice que Dios aborrece al que hace el mal, ¿sí? Por eso te invito a acompañarme al Salmo capítulo 5, versículo 4 al 6. Vamos a ver un ejemplo de lo que dice Dios. Dice así la palabra del Señor: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Qué quiere decir esto? Los malvados no pueden vivir con el Señor, ¿sí? El 5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Escucha lo que viene. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Dios no soporta a los orgullosos ni ama a los malhechores. Malhechores son los que son hacedores de maldad, que viven haciendo el mal. Y el versículo 6 dice: destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Destruyes a los mentirosos y a los tramposos y asesinos. Tú los rechazas. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Y por qué lo remarco? Porque dice que Dios aborrece la iniquidad. No, dice que Dios aborrece a todos
los que hacen iniquidad. ¿Me explico? Pero vos me podrás decir, pero pastor, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, que lo sabemos todos los cristianos de memoria, es Juan 3:16, y dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mantenga la vida eterna. Sí, está en la Biblia, pero también está el Salmo que estábamos leyendo, Salmo 5:5. Esto es sorprendente, amada iglesia, para quienes solo tienen algunos términos que podríamos decir extra bíblicos en su corazón, que no tienen sustento en la palabra de Dios y que solo genera una falsa idea en los cristianos en la actualidad. Vos podés decirme, pero pastor, este texto es del Antiguo Testamento. Sí, es así, pero el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que trazó el Nuevo Testamento y es el mismo Dios hoy en día, porque Él no cambia. Muchas veces decimos un montón de cosas acerca de Dios que no son bíblicas. Cuando hablamos del pecado también tenemos que hablar de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo reacciona Dios al pecado? La mayoría de las personas piensa que Dios es un hombre que fue pobre, que está crucificado en la cruz con los brazos abiertos y que casi le hacemos un favor si lo oímos o algo de lo que dice la palabra obedecemos. O que es un abuelito y un viejito con barba larga sentado en un trono celestial parecido a Santa Claus o Papá Noel. No. Es Dios. Él da vida, Él quita la vida, Él salva, Él juzga, Él ama, Él aborrece. Él es maravilloso, Él es temible. No es un león domesticado, es Dios. Te hago una pregunta. ¿Cuántas cosas crees porque otro te las dijo? ¿Cuántas cosas crees porque las has comprendido de la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas crees simplemente por tu propia interpretación de la palabra? ¿Qué pensar acerca de las frases, no? Entre todos los que han escuchado esta frase popular, muy pocos saben su origen y quién fue el autor de esta enseñanza. Presta atención a esta información, este dato. Y qué bárbaro que no fue un cristiano. Fue el filósofo humanista hinduista Mahatma Gandhi, quien dijo: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Es más, su frase fue: Dios odia al pecado y ama al pecador. Esta frase es de San Agustín de Hipona y está escrito en el libro La ciudad de Dios. Luego Gandhi la tomó prestada, o podemos decir la robó, dependiendo de qué autor estemos leyendo acerca de Gandhi, y la colocó en una obra suya, autobiografía, en el año 1929. San Agustín de Hipona escribió: Él debe odiar la falta, pero ama al hombre. Luego Gandhi tomó la frase de San Agustín y la cambió como la conocemos hoy en día. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecado. Y hoy en día
amada iglesia, hay muchos falsos maestros en el cristianismo que lo enseñan como si fuera una enseñanza bíblica, haciéndolo de un modo escondido a las personas que viven en oposición al Evangelio. De esta manera muchos pseudos predicadores de Dios predican la palabra de Gandhi y no la palabra de Dios. Muchos hoy predican la enseñanza del predicador de turno y no predican la palabra de Dios. Solamente por escuchar barbaridades como estudiamos la vez pasada del suicidio y produjo suicidios en masa de cristianos, solo porque escucharon a teólogos de renombre, predican eso y no escudriñan la palabra de Dios que solamente puede convertir el alma. Ahora quiero que contextualicemos esto. Gandhi, su oscura biografía y su enseñanza humanista hinduista. Gandhi recibió el nombre honorífico de Mahatma, que significa grande alma, por parte del pensador hinduista Rabindranath Tagore. De esta manera se empezó a llamar Mahatma Gandhi. Otros le llamaban Bapu, que significa padre. Él mencionaba a un Dios en sus enseñanzas, pero el Dios que él mencionaba no era el Dios bíblico de la Biblia. Él mencionaba a su Dios, que es Krishna, el Dios del hinduismo, lleno de misticismo y humanismo. Por eso debemos considerar que los dioses hindúes son seres espirituales altamente avanzados de acuerdo a lo que su religión enseña, ¿no? A menudo representados en formas humanoides, total o parcialmente. Existen aproximadamente, escuchen, 330.000 dioses en el hinduismo, ya que se creía que cada elemento de la naturaleza, como el agua, el viento, el fuego, etcétera, etcétera, representaban a un dios. Y si ponemos atención, el yoga es una disciplina física y mental que se originó en la India y que pertenece a la tradición hinduista, que enfatiza en la meditación y la liberación. Es increíble cómo las posiciones del yoga representan a sus dioses y muchos cristianos incluso practican esta disciplina. Pero volvamos a Gandhi y sus enseñanzas. Él profesaba la religión del hinduismo y su espiritualidad estaba basada en la autoflagelación y obras. Nada de esto conforme a lo que la Biblia enseña. Promovía la huelga de hambre, bregó por el retorno de las viejas tradiciones hindúes, ayunaba por motivos ajenos a la voluntad de Dios. Según algunos historiadores, financió grupos guerrilleros de parias en el sur de India, contradiciendo su propia filosofía de no violencia. A los 36 años, estando casado, decidió guardar celibato, motivado por la doctrina hinduista Brahmacharya. Luego promovió tal doctrina en base a experimentos sexuales como el desnudismo. Su lucha fue por la independencia de la India y no contra el pecado, la carne o el diablo. Es a raíz de la apostasía creciente profundizada por la Biblia, ¿sí?, que la filosofía de Gandhi y de otros
famosos maestros se ha introducido entre el cristianismo. Como dice 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora vamos a ver algunas de sus frases que resumen sus enseñanzas. Frase 1. El mejor libro a estudiar es el de la humanidad. No podemos perder la fe en la humanidad. Todo contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no pongamos nuestra confianza en el hombre o en la humanidad. Hombres son y no Dios. Isaías 31:3 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Frase 2. Si querés cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Pero la Biblia dice que el hombre no tiene poder de cambiarse a sí mismo. El hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10:23. Y Proverbios 20:24 nos dice, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? La tercera frase dice, la verdad es lo que te dice tu voz interior. Pero la Biblia dice que el hombre no tiene ninguna verdad, solo Cristo. Es la única verdad absoluta y nada tiene que ver con alguna voz interior humana. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo vemos en Juan 14:6. Y vemos en el capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, que la verdad vino por medio de nuestro Señor Jesucristo y no por la voz interior del hombre. Entonces, te pregunto nuevamente, ya haciendo esta introducción, ¿Dios aborrece el pecado pero ama al pecador? Como ya sabemos y estamos estudiando, esta frase muy usada por el Evangelio, por los evangélicos modernos, no está basada en la Biblia. Pensá que estás en Sodoma para evangelizarlo y les predicás diciendo Dios te ama, pecador. Y después Dios destruye la ciudad. ¿Comprendés lo absurdo de presentar el Evangelio de esta manera? Pues los hombres de Sodoma dice que eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esto está en Génesis 13:13. Dice, e iban a ser destruidos por sus pecados. Dios envió a Sodoma a unos ángeles que advirtieron de lo que vendría y sacaron de allí a quienes temían y amaban a Dios. De la misma manera el hombre caído será destruido en el día del juicio si no se arrepienten de su maldad y creen en Jesús. Vos te preguntarás, entonces, pastor, ¿cómo un pecador puede acercarse a Dios? ¿Cómo un pecador puede ser salvo? Y hay varias cosas que considerar. Primero definamos pecado. La palabra se traduce pecado en la Biblia, en hebreo chataha, que primeramente significa ofensa. Y en griego es la palabra amartía, que significa en su raíz fallar a la marca, errar al blanco, e implica todo aquello que ofende a Dios.
Con esto claro, no hay nadie que no pueda ser considerado pecador excepto nuestro Señor Jesucristo. Siendo así, si Dios aborrece a los pecadores, debería aborrecer a todo ser humano sobre la tierra. David, el rey, reconocía que pecaba contra Dios y dijo en el Salmo 51, si me querés acompañar, Salmo 51, del 2 al 4. Y qué importante que nos enseña el reconocer. Muchos hoy en día no reconocen cuando ofenden, cuando tienen una conducta que no es la de hijos de Dios. No reconocen. Y eso es omitir pecado. Y dice el versículo 2 del Salmo 51, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nosotros sabemos cuánto amó Dios a David. De su linaje nació Jesús. Y como veíamos en Salmo 5, 4 al 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la perversidad, la maldad no habitará junto a ti. Los arrogantes no se presentarán ante tus ojos. Aborreces a los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Y el Proverbio, capítulo 11, versículos 19 y 20, dice, como la justicia es para vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación le son a Jehová los perversos de corazón, pero los íntegros de camino le son agradables. También el Salmo 7, versículos 11 y 12, nos dice, Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. Dios habla de las características de quienes viven en oposición a él. En estos versículos se usan las palabras perversidad, iniquidad, sanguinario, engañador, el que sigue el mal, perversos de corazón. Muchas personas consideran que no caben en estas características, ¿no? Pero realmente al hacer un análisis simple de lo que significa pecado, a todos nos alcanza y sin lugar a duda Dios nos sacó a todos nosotros de ahí, de vivir en oposición a Él, en cada acto, en cada pensamiento, en cada decisión. Nos hizo volvernos y vivir cuando estábamos alejados por su gracia. En Juan capítulo 3 vemos la historia de Nicodemo. Y Nicodemo se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Siendo pecador, ¿qué debo hacer para ser aceptado por Dios? Juan 3, 14, 19 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que, acá un paréntesis, lo que debía pasar Cristo en una cruz, para que como resultado pase lo siguiente. Todo aquel que en Él cree
en Él cree, lo remarco, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero muchos olvidan los siguientes 2 versículos, que dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por esto los pecadores necesitan oír un mensaje de arrepentimiento y de fe, y no un mensaje de amor que los acaricie y le endulce el oído o les mueva las emociones. La frase Dios te ama nunca fue el inicio de una predicación evangélica y nunca fue el texto principal para exponer el evangelio a los inconversos. Nunca fue una frase que haya usado los discípulos al anunciar el evangelio, como la predicación de Pedro en el pórtico de Salomón, o las predicaciones de Esteban, que le decía al pueblo, ustedes mataron y crucificaron al Cristo. No era, vení a Cristo que te va a solucionar todas las cosas. Cristo es el mensaje. Cristo es por quien somos aceptos ante Dios el Padre. Sin Cristo estamos perdidos y ese mensaje es Él y la razón por la cual quien vive en pecado y nosotros, que hasta que nos muramos y seguiremos pecando, somos aceptos ante Dios. Hay algún texto que puede traer cierto desconcierto, pero espero aclarar algo importante. Pues si estudiamos Romanos 5:8, vemos que este texto forma parte del mensaje dirigido a los creyentes y no a los inconversos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo un creyente puede recibir este amor, porque si toda la humanidad estuviera bajo el amor de Dios, entonces todos serían salvos, como enseña el catolicismo, y no habría necesidad de convertirse a Cristo, ya que Dios ama al hombre así de pecador. Amada Iglesia, hay algo que es claro, clarísimo. Dios aborrece el pecado. El Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El Salmo 45:7 dice, oh Dios, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso te pregunto, ¿y qué piensa Dios del pecador? Estamos escuchando versículos bíblicos inspirados por el mismo Dios, por su Espíritu Santo. Dice, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Escuchamos el versículo que dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El Salmo 34:16 dice, la ira de Jehová está contra los que hacen mal. Primera Pedro 3:12 nos dice, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Romanos 1:18
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Proverbios 11:20 nos dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón. El hombre no podrá entender acerca del amor de Dios si es que antes no entiende su estado caído pecaminoso ante Dios. Que en nuestros medios no entendemos ninguna oportunidad, nuestra benevolencia humana es inútil y la bondad aparente del hombre y las buenas obras que podamos hacer son nada ante nuestro Dios. Es por esto que predicar simplemente una parte, diciendo que Dios les ama, estamos minimizando la gran obra de Cristo. Por quien no conoce de Dios, no ve la vida eterna, distancia que tiene con Dios, ¿no? No puede ver ni comprender lo lejos que está de Dios. Y como lo único que ha oído es que Dios le ama. ¿Cómo podemos hablarle entonces que se perderán si Dios les ama? Es absurdo hablar de una cosa con un resultado carente de amor para el mundo, ¿sí? ¿De qué manera? ¿Cómo tenemos que predicar entonces? Lo hacemos mostrándoles al hombre natural, su naturaleza caída, exponiendo que la salvación y la paz con Dios solo es por medio de Jesús. Cristo es el mensaje. El amor de Dios es Cristo. Así que debemos presentar el amor de Dios al pecador es Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Con esto se derriba el orgullo humano de creerse buena persona, de creer que irá al cielo por llevar una vida moral. La moralidad le podrá librar de cárcel, pero no le salvará de la condenación eterna en el infierno. Todo camino que me lleve el hombre sin Cristo es espacioso y lleva a la perdición. Esto lo podemos ver en Mateo 7:13. Solo Cristo es el único camino a Dios. Solo cuando un hombre entiende su condición perversa, abominable, vil e inmunda a causa de su pecado, es que si el Espíritu Santo obra en tal persona, vendrá arrepentido a Cristo y le abrazará como su único Salvador. Hechos 4:12, lo conocemos todos, nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Tito 2:14 nos dice: en ningún otro, nos dice quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y Hechos 3:26, a fin que cada uno se convierta de su maldad. Amada Iglesia, y si Dios los salva, entonces podrán entender que la salvación es por gracia de Dios. Y ahí recién podrán entender acerca del verdadero amor de Dios. Porque el amor que predican es un amor falso, porque el amor que se predica toleran todo. No le dicen a las personas: arrepentite de tu pecado, porque si no te vas a ir al infierno. Les predican: no, Dios te ama, Dios te quiere prosperar materialmente, Dios te quiere dar esto.
el verdadero amor de Dios es el de 1 Corintios 13, que ama la verdad, que no es egoísta, que todo lo cree, que todo lo espera, que no busca lo suyo, que no guarda rencor. Por eso debemos entender, amada Iglesia, y prestar atención a la palabra, profundizar en el estudio diario de la palabra, porque cómo Dios, que aborrece el pecado, va a amar a una persona que lo rechaza y vive en total oposición a Él. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé siempre el discernimiento y la guía a la verdad que está en Cristo Jesús. Por eso oremos por esta palabra. Te invito a orar conmigo. Cerrá los ojos, inclina tu rostro, toma la mano de tu familia en tu casa y demos gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has hablado, que ha derribado argumentos mentirosos que se levantan contra tu verdad, Señor. Argumentos mentirosos que muchas veces nosotros mismos creamos al malinterpretar o sacar fuera de contexto versículos de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo siempre sea nuestra guía, que siempre nos dé discernimiento y que siempre esté con nosotros, Señor. No somos nada sin ti, separado de ti, nada podemos. Señor, que podamos crecer juntos como congregación en tu gracia. Te pido por mis hermanos, Señor, que tu palabra se haga viva en su carne, que realmente podamos vivir como tú quieres, como tú nos demandas en tu palabra. Porque en tu palabra nos dices, Señor, en 1 de Juan, te invito a buscar 1 de Juan 1. Qué tremenda esta palabra para terminar, para concluir y dejar claro el concepto. Y es así. Dice así en el versículo 5 en adelante: este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso y eso indica que no hemos aceptado realmente su palabra. Por eso, amada Iglesia, te animo a buscar del Señor cada día, buscarlo mientras puede ser hallado, porque el Señor ya viene pronto. Te saludo con la paz del Señor, te bendigo, te abrazo a la distancia y que puedas seguir en familia ahí meditando en esta
enseñanza, en los versículos, para que podamos cada vez más tener el conocimiento de su voluntad para cada uno de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga mucho. Paz de Dios, amada iglesia y amados oyentes. Dios le bendiga. Y aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí. Conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones. Pídeselo conmigo. Cada día, Dios, cada día yo vengo a ti. Límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, he pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Sí, Señor. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Pídeselo a Él y renueva en mí un espíritu recto. Aleluya. Así es, Señor. Así es, Señor. Con nuestras manos, con nuestras voces, con todo nuestro ser, Señor, consagrado a ti, te pedimos como el rey David: ten piedad de mí, Señor. Aleluya. Díselo otra vez. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones con tu sangre, Jesús. Cada día, Dios, aquí estamos, Señor. Yo vengo a ti, límpiame de mi maldad. Díselo fuerte, mi hermano. Porque contra ti, Señor, he pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Dile, crea en mí, oh Dios. Hoy te lo pido, Señor, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. He pecado, Señor, he pecado, Jesús, y he fallado. Me he dejado llevar, sí, Señor, muchas veces por mis
deseos. Alza tus manos y tu voz, Él lo va a hacer. Crea en mí, oh Dios, crea en mí, Señor, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Vamos a adorarle, mis hermanos. Vamos a exaltar a Jesús en su sacrificio, porque por su sangre, mis hermanos, el Señor nos ha abierto un camino nuevo y vivo. A su presencia podemos llegar ante el trono de la gracia, a encontrar el oportuno socorro, la ayuda, el perdón, la paz. Dale gracias por eso. Gracias, Señor. Gracias por abrirte este camino. A través de la adoración vengo a ti, Señor. Un camino nuevo y vivo. Tu sangre bendita, Jesús, por la cual yo tengo perdón. Mi sacrificio, mi holocausto perfecto eres tú, Jesús. Aleluya, alzo mis manos a ti, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho. Tengo paz, Señor, tengo perdón, tengo tu misericordia, tengo tu gracia, Señor, por lo que has hecho en la cruz. Hoy te exalto, Señor. Hoy te doy gloria, Jesús. Recíbela, recíbela, Señor. Aleluya, te adoro, Señor, con mi corazón. Recibe gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. He pecado. Díselo conmigo. He fallado y me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Un espíritu recto, Señor.